con respecto al monolito que tenemos detrás, es un monolito que lo edificó la propia fábrica Altos Hornos en el año 40 en homenaje a aquellas personas de derechas, trabajadores, ingenieros y altos mandos de fábrica que murieron durante la Guerra Civil. Este monolito ha estado 80 años levantado y el nuevo gobierno lo que hizo ha sido resignificarlo. Es decir, era un monolito en homenaje a las personas, al franquismo, y lo que hicimos fue, el año pasado, resignificarlo en homenaje no solamente a todos los caídos por la libertad y la democracia, no solamente durante la Guerra Civil, sino durante también el periodo franquista hasta el 75. Y de alguna manera hemos querido un poco cambiar las tornas. Era un monolito franquista, lo hemos resignificado hacia un monolito en homenaje a todas aquellas personas que sufrieron persecución, que sufrieron torturas, asesinatos, etcétera, etcétera, durante tanto el franquismo como durante la Guerra Civil. Y luego, en Sagunto, en el cementerio de Sagunto, había una fosa común de 27 republicanos que eran vecinos de Sagunto, de Puzol y del Puig. Tradicionalmente en los últimos años se ha venido haciendo una caravana con colectivos memorialistas, con la plataforma 14 de abril de Puzol y con el Foro Republicano de Can de Morvedre. Lo que hicimos fue, en el año 2016, negociado con los familiares, de alguna manera lo que hicimos fue dignificar esa fosa común que estaba desde el año 39. Entonces se dignificó, se hizo una nueva lápida, se habló con los familiares y lo que hacemos es, desde el año 2016, un homenaje en el que también participa el Ayuntamiento de Sagunto, y ahí invitamos a los familiares, hacemos algunas intervenciones en homenaje a estos 27 fusilados. Las 27 familias no querían abrir la fosa, querían directamente dignificarla, y ellos ya venían haciendo su homenaje cada año, querían de alguna manera mantenerlo en el cementerio, mantener los restos en el cementerio de Sagunto. Nosotros hemos respetado, porque sí que teníamos intención de exhumar, identificar e inhumar, pero hemos respetado la voluntad de las familias, y de alguna manera lo que se ha hecho ha sido solamente dignificar y mantener los actos y las actividades en torno a estas personas que hacemos cada año, cada 5 de mayo, fue el 5 de mayo del 39, y lo que hacemos es el primer domingo de mayo hacemos el homenaje con los familiares, y ahora también desde el año 2016 participa el Ayuntamiento de Sagunto. El de Puzol a veces sí, a veces no. La placa que había la pagaron los familiares, imagino que en los años 90. Y lo que hicimos fue hacer una nueva placa, un poco más, pues un poco más digna y más acorde a estos tiempos y tal, que esa placa ya la financió la corporación, y luego siempre de alguna manera con la complicidad de los familiares y de los colectivos memorialistas. Sí, hay un colectivo republicano en Can de Morvedre, que es el Foro Republicano, y luego está la plataforma 14 de abril, que ellos sí que han hecho un seguimiento de esta fosa. De hecho han publicado trabajos, son los que iniciaron la caravana republicana desde Puzol hasta Sagunto desde hace un montón de años, y son estos colectivos memorialistas junto con los familiares los que de alguna manera nos han empujado a hacer toda la faena, en este caso en el cementerio de Sagunto, a dignificar la fosa y a mantener vivo el recuerdo de estas personas cada año, con el homenaje que hacemos junto con familiares y colectivos memorialistas. El monolito que tenemos detrás lo sufragó fábrica, lo sufragó Altos Hornos en el año 40, en homenaje a sus trabajadores de derechas caídos durante la Guerra Civil. Entonces estaba hecho con piedra, como veis, con ladrillo refractario y con forja. Entonces ha estado casi 80 años, y a partir de la transición, años 80, años 90, pues se ha vandalizado este monolito, porque además está en una zona muy apartada del municipio. Se ha ido vandalizando, han ido retirando las letras de hierro y de forja que había, la gente las fue quitando, no sabemos si por vandalismo o por lo que sea, y lo que hicimos fue resignificarlo, eliminar toda connotación franquista del monolito y resignificarlo en homenaje a las víctimas que sufrieron represión, que sufrieron muerte, tanto de la Guerra Civil como durante el franquismo.